Adelante, Fernando. Muy buenos días, queridas y queridos amigos oyentes de Radio Cancha Parlaspa, FM 91.9 desde Cochabamba, Bolivia. También saludamos a quienes nos siguen por el Facebook, por YouTube. Continuamos con estas actividades que las hemos iniciado el mes de febrero, denominadas Auditorio Virtual Jaime Reyes Velázquez. Y de acuerdo a nuestra programación, hoy tenemos una otra valiosísima participación, esta vez desde España, desde la Universidad de Navarra. Y contamos con la honrosa asistencia a nuestro auditorio virtual del doctor José Luis Orihuela, a quien saludamos muy cordialmente en esta mañana y vamos a proceder a hacerle una breve presentación de sus antecedentes curriculares. José Luis Orihuela es doctor en Ciencias de la Información y profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, donde imparte las asignaturas de Comunicación Multimedia y Narrativa Transmedia, así como da un curso de posgrado sobre Estrategia Digital Integra también el Consejo Center for Internet Studies and Digital Life. Como conferenciante y profesor invitado, ha desarrollado actividades profesionales en 26 países. Es autor del libro Culturas Digitales, 2021, en prensa. Otro libro es Los medios después de Internet, publicado el 2015. Mundo Twitter, el 2011. 80 claves sobre el futuro del periodismo, el 2011 también. Y La revolución de los blogs, el 2006. Mantiene el blog icuaderno.com y es usuario activo de Twitter. Escribe también sobre el impacto de la tecnología en comunicación. José Luis, una alegría y un verdadero honor tenerte con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y el tema que vas a desarrollar tiene que ver con algo tan actual como es la infodemia y otros impactos de la pandemia en la comunicación. Te cedo la palabra, José Luis, para escuchar tu saludo e inmediatamente poder escuchar tu presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación y por la invitación a formar parte de este foro. Para mí también es un honor compartir algunas ideas acerca de casi podríamos decir, de esta tormenta perfecta que ha afectado a muchos sectores de la actividad, entre ellos, por supuesto, también el de la comunicación. La pandemia ha tenido impactos devastadores en muchos ámbitos de la actividad económica, social y cultural. Creo que nos instala en una nueva cultura. Hablamos ya de la post-pandemia, no porque haya pasado la pandemia, sino porque ha transformado de manera acelerada, yo creo que muchas actividades, sobre todo en lo que se refiere al impacto de la tecnología digital, de las que veníamos predicando la necesidad de transformarse, ¿no? Lo que antes se llamaba transformación digital, ahora yo creo que le podemos llamar ya directamente nueva normalidad. La idea es exponer algunas ideas sobre los impactos en comunicación de la pandemia, algunos impactos, porque este es un proceso que sigue abierto y sobre el que hay que seguir pensando, que nos permitan luego pues, mantener una conversación con la gente que nos está acompañando esta mañana. Bueno, en primer lugar el propio concepto de infodemia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, prácticamente 6 meses después de que se
convirtiera en pandemia la COVID-19, en septiembre de 2020 reconoció la existencia de otra pandemia paralela a la sanitaria, que era la que operaba en el ámbito de la comunicación. La difusión de información falsa acerca del coronavirus, de cómo se transmitía, de cómo se contagiaba, de cómo se curaba, de cómo se prevenía, ha alcanzado realmente unas cotas que han llevado a configurarlo efectivamente como infodemia. Y ante esa infodemia, esa difusión de información incorrecta, falsa o abiertamente manipulada, la propia Organización Mundial de la Salud nos anima a promover comportamientos saludables y a mitigar los impactos negativos derivados de la difusión de información incorrecta. Tenemos que recordar que en este fenómeno de las noticias falsas, o de los trastornos de la información, no es algo que afecte a los demás y que seamos simplemente nosotros quienes las padezcamos de forma pasiva, sino que en la medida en que reenviamos contenidos que tienen que ver con el ámbito de la salud sin haberlos contrastado debidamente, nos convertimos en agentes que vamos contagiando esa información negativa a otros usuarios. Bueno, la OMS reconoce que esta es la primera pandemia en la historia de la humanidad en la que se emplean a gran escala la tecnología y las redes sociales en un sentido positivo. Es decir, se han utilizado estas redes para transmitir información, educación y divulgación, comenzando por la propia OMS, para advertir a la población del planeta acerca de la existencia del virus, de cómo podía prevenirse y de cómo se fue enfrentando la batalla contra el coronavirus. Pero al mismo tiempo, la propia OMS reconocía que esa misma tecnología que nos permite estar informados y que nos permite dar una respuesta efectiva a nivel mundial a esta crisis, esa misma tecnología también es la que ha permitido la difusión de información falsa, manipulada, con la intención muchas veces manifiesta de contaminar el debate público, crear caos o directamente anarquía. Entonces aquí vemos las dos caras, como suele ser habitual en las innovaciones tecnológicas. Por una parte, que se convierten en una herramienta indispensable para la difusión de información, educación, periodismo, por supuesto, pero por otra parte, el mismo poder de esas tecnologías, de esas herramientas tecnológicas, se convierte, cuando se utilizan indebidamente, en un arma que también puede ser letal. La difusión de noticias falsas, lo que en inglés se suele llamar fake news, aunque la denominación que se promueve internacionalmente es desinformación o trastornos de la información o patologías de la información, circula, como decíamos, no porque hay otra gente que la hace circular, sino que somos nosotros, los usuarios de las redes, los usuarios de los teléfonos móviles, de las redes sociales, de la mensajería instantánea, los que le damos cabida en nuestras conversaciones y en nuestros grupos a esas noticias falsas. Y muchas veces la disposición a reenviarlas no tiene tanto que ver con el contenido, digamos así, científico, contrastado de la información, sino fundamentalmente porque refuerzan las ideas que teníamos preconcebidas, nuestros prejuicios o directamente nuestra ideología. Esta viñeta que circuló intensivamente durante los primeros meses de la pandemia nos hace pensar en esto. El personaje dice, ¿cómo va a ser una noticia falsa si dice justo lo que yo pienso? Entonces, la necesidad de escapar de esas burbujas de información, de esas fuentes de información que tienden a confirmar nuestros prejuicios o nuestra ideología, es una de las exigencias que se plantea para superar esta que hemos llamado infodemia. Bien, la lucha internacional contra las manipulaciones informativas tomó la forma de los organismos de verificación, organizaciones de fact-checking, que funcionan tanto a título nacional como internacional. Es decir,
Estas tres que les muestro ahora, International Fact-Checking Network del Pointer, NewsGuard y The Trust Project, son organizaciones que realmente lo que hacen es verificar a los verificadores, es decir, asegurarse de que las instituciones nacionales o las organizaciones nacionales o regionales que se dedican a la verificación de noticias, realmente ellas mismas también están verificadas. Entonces, frente a las noticias falsas, surge una nueva especialidad del periodismo, no porque el periodismo no haya contrastado anteriormente, sino porque se convierten estas agencias o estos organismos en puntas de lanza contra esta batalla de forma monográfica. En América Latina hay muchas iniciativas nacionales como Chequeado en Argentina, como Cocuyo Chequea en Venezuela, Colombia Check en Colombia, Ojo Biónico en Perú, etc. Y muchas de estas organizaciones o agencias nacionales de verificación, a su vez, reúnen sus fuerzas para luchar contra la desinformación acerca del coronavirus. Esta iniciativa que tenemos en chequeado.com/Latam Coronavirus reúne a 21 organizaciones de verificación de datos de 15 países distintos para luchar contra las informaciones falsas, los trastornos de la información o las patologías de la información, o directamente contra la desinformación. Si nos acercamos a esta página, lo que veremos es lo que se llama habitualmente el desmontaje de los bulos. Es decir, lo primero que hacen estos organismos es identificar los bulos que están circulando para desmontarlos y que los socios de la organización o los medios de comunicación que consultan este tipo de portales, como Latam Chequea Coronavirus, pues no caigan en una información falsa que ya se verificó como falsa en otro de los países participantes. Es decir, no estamos desarmados frente a la infodemia, sino que ha surgido un movimiento muy fuerte de respuesta, que es el de los organismos de verificación de la información. Bien, indudablemente, y esto es una muy buena noticia para los medios de comunicación y para los periodistas profesionales, la necesidad de contar con información verídica, con análisis en profundidad, con fuentes contrastadas, y escapar de esa marea de rumores y de informaciones falsas, hizo que se acrecentara en todo el mundo el pago por las noticias. Es decir, que se valorara, incluso en términos económicos, no solamente morales, la calidad de la información. El público está dispuesto a pagar para recibir noticias de calidad, porque nos vamos dando cuenta que de la información de calidad depende no solamente la salud de nuestras democracias, sino incluso nuestra propia salud y nuestra propia vida, cuando de lo que se trata es de luchar contra un virus. Entonces, esta ha sido una buena noticia, la valoración de la información como un bien por el que hay que pagar, y me parece que esto es un dato que tenemos que destacar. Hace un par de meses, en el caso de España, el país reconocía que había superado la barrera de 100.000 suscriptores exclusivamente para la edición digital, ¿no? 145.000 suscriptores si cuentan la edición impresa. La pandemia, desde luego, ha tenido mucho que ver en esto. Los usuarios de la red no tienen normalmente ni el tiempo ni las destrezas necesarias para hacer ese filtrado de información, ese análisis de la información, y entonces los medios de comunicación vuelven al rol que en cierta forma habían perdido por impacto de las redes sociales. Se vuelven a convertir en árbitros del debate público, y reconocemos que esa información, como decía antes, tiene un valor y hay que pagar por ella. Hay un informe gratuito que se pueden descargar de evocaimagen.com, que analiza, sobre todo desde el punto de vista económico, los impactos de la pandemia en la prensa, realizado por Pepe Cerezo. Y la verdad que hay
algunos inputs bastante interesantes que tienen que ver con cómo los medios de comunicación, como organizaciones, han acusado estos impactos de la pandemia, por ejemplo, a la hora de acelerar los procesos de transformación digital, que durante casi 20 años venimos proclamando en las redacciones, ¿no? La necesidad de abrazar la transformación digital no como una moda, sino como una parte esencial del trabajo periodístico. Otro de los impactos ha sido la virtualización de las redacciones. Los medios de comunicación, como muchas otras empresas, tuvieron que cerrar las puertas de las organizaciones a los empleados y en consecuencia hubo que trabajar desde casa. Las redacciones entonces también se convirtieron en esos espacios flexibles y en esos espacios en red que veníamos predicando antes de la pandemia. Con el trabajo remoto surge también la necesidad de contar con herramientas para gestión de proyectos y para gestión de grandes equipos que funcionan de manera distribuida, sin compartir el espacio físico, por ejemplo, en el caso de una redacción. Es un informe bien interesante que les animo a descargarse, es gratuito y a leer, porque van a reconocer cómo en cada uno de nuestros países estos impactos que se indexan en este estudio de Pepe Cerezo en alguna medida se están verificando. Medios que tienen que diversificar su modelo de negocio se convencen de que no se trata ya de vender ejemplares físicos necesariamente en el caso de las revistas o en el caso de los periódicos, sino que tienen que ofrecer servicios de suscripción de calidad para lectores que necesitan en su dispositivo móvil, en su tableta, en su portátil, tener información actualizada de fuentes de reputación reconocida. Bien, la cuarta idea es cómo ha cambiado el confinamiento las pautas de consumo, ¿no? Si pensamos en nuestra propia experiencia individual durante el confinamiento, a muchos de nosotros los libros, las novelas, los ensayos, las películas y las series de televisión nos han salvado la vida. Es decir, hemos cambiado las pautas de consumo porque hemos estado mucho tiempo encerrados en nuestras casas y esto se ha traducido en el despliegue, por ejemplo, espectacular del servicio de streaming de Disney Plus en América Latina, como ha ocurrido también con el caso de Netflix. Se dispararon las suscripciones a los servicios de Netflix prácticamente en todas las regiones del mundo. Y también ocurrió con la música. También hemos sobrevivido en esta pandemia gracias a la música, servicios como el de Spotify, cuya despliegue mundial, como podemos ver en este mapa, ha sido realmente espectacular durante el último año. Entonces, esto conecta con la idea de que el público está dispuesto a pagar por recibir información de calidad. Ahora tenemos que extenderlo está dispuesto a pagar por contenido de entretenimiento de calidad, tanto música como cine y series de televisión. Bueno, el podcasting ha sido una promesa incumplida durante muchos años, especialmente en el ámbito latinoamericano, y lo que ha hecho la pandemia también ha sido darle un empujón extraordinario al podcasting, que ya se ha instalado definitivamente entre los pautas de consumo de los usuarios de las redes y las plataformas digitales. Ya no es una moda para algunos frikis, sino que todos, yo creo que casi con independencia del sector en el que nos dediquemos profesionalmente, estamos siguiendo podcasts de nuestros temas favoritos, ¿verdad? Bueno, en América Latina el desarrollo de los podcasts también es espectacular. Tenemos entre los 20 primeros podcasts más descargados, arrancamos con un promedio de descargas de 53.000 descargas semanales en el número 20, hasta 671.000 en el caso del podcast más descargado en América Latina.
Entonces, es una realidad que no solamente tiene que ver con Estados Unidos o con Europa, sino que América Latina también ha abrazado de manera, yo creo que definitiva, el podcast como forma de consumo de contenidos de información y de entretenimiento en audio. En la Universidad de Navarra hicimos una experiencia que se llamaba, durante la pandemia, que se llamaba Hope, en el que distintos expertos de ámbitos muy diversos de la universidad respondían a las preguntas básicas acerca de la pandemia. En la dirección unap.edu/podcast tenemos la recopilación de los podcasts que fueron integrando esta oferta. Bueno, y creo que también parece indudable que otro formato de información, que aunque estaba más implantado que los podcasts, no alcanzaba todavía a tener el impacto masivo que ha tenido durante la pandemia, es sin duda el auge de las newsletters. Muchos medios de comunicación que habían decidido cerrar sus contenidos solamente para los suscriptores, creando esos muros de pago, hicieron de los muros de pago una fórmula híbrida, permitiendo que la información acerca de la pandemia estuviera disponible, no solamente a través de los portales digitales, sino también a través de servicios especializados como los newsletters dedicados al propio coronavirus, ¿no? Bueno, diarios de todo el mundo rápidamente integraron en su oferta de newsletters, que ya era importante, algunas especializadas en la información científica y específicamente en torno al coronavirus, ¿no? Es el caso de la newsletter Lo que hay que saber sobre coronavirus, en el caso de La Nación de Argentina, o Coronavirus al Día, en el caso del Comercio de Lima. Es decir, se suma a la oferta existente de newsletters sobre información política, deportiva, cultural, etcétera, una o dos, incluso a veces, newsletters dedicadas a la información acerca del coronavirus y de la información científica. En el caso español hay que destacar también una newsletter nativa digital, es decir, no surge como una versión por correo electrónico de un medio de comunicación existente como los que he mostrado hasta ahora, sino que es un medio que nace en formato de newsletter digital, que es clocheletter.com. También se distribuye de forma gratuita, llega a primera hora de la mañana a nuestro buzón de correo electrónico y es una magnífica selección de noticias para estar al día. Es una de las, yo creo que más interesantes newsletters de información general que se están haciendo en español ahora mismo. Como les digo, la suscripción es gratuita y se distribuye puntualmente al buzón de correo electrónico a primera hora de la mañana. Hablando también de impactos en la universidad, la conocida revista Nuestro Tiempo, también la revista cultural de la Universidad de Navarra, que todos habéis conocido durante vuestra estancia de estudios en Pamplona, tiene también una versión en newsletter, nuestrotiempo.unap.edu, una revista que también la encontráis en las principales plataformas de redes sociales, como puede ser el caso de Twitter o de Instagram. Bien, y también en este terreno yo creo que les va a interesar saber que la newsletter de antiguos alumnos de la universidad se ha rediseñado, ha cambiado de marca incluso, ahora se llama Perspectivas. Está disponible en todo tipo de formatos, tanto para consultar en la web como en dispositivos móviles y en formato también de newsletter, para que reciban en vuestro buzón o en vuestra aplicación favorita las noticias de la universidad. Es decir, que estas tendencias, especialmente el tema podcast y el tema de newsletters que hemos analizado a título global, también han tenido su aterrizaje y su impacto en los medios que gestionamos desde la propia universidad. Bueno, evidentemente la distancia social ha afectado en muchos sentidos el trabajo que hacemos en las universidades y en los medios de comunicación,
hemos visto cómo herramientas como la que estamos usando ahora mismo, de las conferencias en vídeo, nos ha permitido sortear la dificultad que suponía la presencialidad y que sigue suponiendo la presencialidad todavía en muchas ciudades y en muchos países. Y entonces aquí es donde la tecnología nos ha ayudado como un puente a salvar ese obstáculo que nos puso el virus. Creo que el coronavirus nos ha hecho repensar muchas cosas, también nos ha hecho repensar nuestra relación con los medios tecnológicos. Bueno, yo creo que sabéis cómo localizarme a través de mi blog de cuaderno.com y de mi identidad como JLori en Twitter y en Instagram, y me tienen a disposición en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra aquí en Pamplona. Entonces, con estas ideas, les animo, si quieren, a que pasemos rápidamente al debate, que creo que es lo que más nos interesa a todos. Muchas gracias. Estás sin micrófono. Nada. Ahora sí, decía, muchísimas gracias, José Luis, por tan interesante presentación, tan actual. Bueno, veo que sigue Jorge, y él nos anunció que tenía que dejar nuestro encuentro pronto. Por lo tanto, me voy a permitir invitar a Jorge para que sea el primero en participar. Jorge, te escuchamos, por favor, antes de que te vayas, porque ya dijiste que tienes un compromiso, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, antes que nada, felicitar a José Luis por la trayectoria y por el empeño en todas estas nuevas tecnologías y todos los cambios que va provocando en la sociedad, este impacto. Son como misiles, lógicamente, con impacto sociométrico. Y bueno, este nuevo aspecto que a partir de la infodemia que plantea la Organización Mundial de la Salud, es un ingrediente más de la multipandemia que tenemos. O sea, una pandemia que es virósica, es política, es económica, social, y que se va proyectando con distintas consecuencias y que va cambiando también el estilo de vida, porque lógicamente cuando se habla de la nueva normalidad, para nosotros sería, para los que tenemos cierta edad, la nueva anormalidad. Y particularmente para la gente que no ha acompañado todos estos procesos tecnológicos, este fenómeno de cambio, lógicamente que se produce un rechazo, sobre todo en personas mayores que no acceden a estos sistemas y que quedan un poco marginados. Lógicamente de que todo tiene que ver con el origen de la información, y ahí tiene que ver también la formación que tiene el comunicador para transferir información, ver si se trata de un periodismo activo o el pasivo, que actualmente está muy de moda, porque lógicamente cuando se va acotando la presencialidad ya no es la búsqueda objetiva de información, sino de qué es lo que me dijeron, lo que se comenta, y bueno, eso lógicamente va produciendo una deformación. Y tiene mucho que ver también el grado de instrucción de quien recibe la información para poder discernir, o eso que decía, que hablaba en las clases de Pamplona de Miguel Uravalle, la necesidad del periodismo comparado, o sea, de comparar información y de consultar otra fuente para ver si la información es certera. Lógicamente, estos aspectos son bien estudiados en profundidad por José Luis. La Universidad de Navarra, lógicamente, es una avanzada en estas disciplinas, y también internamente se están comprometiendo en un cambio en la transferencia de conocimientos, en la educación a distancia, o sea, esta nueva virtualidad. Entonces yo le pregunto ahora a José Luis, para resumir un poco, ¿cómo se están preparando para todos estos cambios, para las nuevas promociones que van ingresando? Muchas gracias, Jorge. Efectivamente, los impactos en el terreno específicamente educativo y de las universidades han sido múltiples. Yo creo que, entre otras cosas, la pandemia nos ha obligado a repensar la universidad, considerándola no solamente como un lugar, un campus y unos edificios, sino sobre todo como una comunidad.
que era el concepto original que tenía la universidad, la comunidad de personas que buscaban profesores y alumnos de forma juntos el saber, ¿no? De forma conjunta el saber. Bueno, algunos impactos yo creo que son visibles en nuestros edificios. Hemos creado una serie de lugares nuevos en los cuales los estudiantes y los profesores pueden trabajar fuera de las aulas, espacios con mamparas plásticas para preservar también esas distancias de seguridad. En las propias aulas están marcados los puestos, los asientos que se pueden ocupar y los que hay que dejar libres por el tema de distancia de seguridad. Hemos virtualizado durante el curso pasado prácticamente todas las asignaturas de la universidad, casi de un viernes para un lunes. Ha sido un proceso de transformación digital acelerada el que ha vivido una universidad como la nuestra, que es fundamentalmente presencial. Hemos descubierto o redescubierto el valor premium, como dice nuestro rector Alfonso Sánchez Tabernero, el valor premium o el producto premium que suponen las clases presenciales, porque realmente una de las cosas que anhelan los alumnos y por supuesto nosotros los profesores es volver a encontrarnos en las aulas, en los pasillos, en las cafeterías, porque eso también hace a la vida de la universidad. Yo creo que hay algunos rediseños en las metodologías docentes que estamos utilizando, tanto los que afectan a las actividades que desarrollamos en el campus como al trabajo de los estudiantes fuera del campus, en su casa, que van a permanecer tiempo después de la pandemia. Yo creo que nos ha ayudado a acelerar procesos de cambio, de agilizar muchas metodologías didácticas, y en cierta forma está pivotando, estamos viendo cómo pivota el eje de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde los profesores hacia los estudiantes, que tienen que ser cada vez más quienes gestionan de forma autónoma su proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muy bien. Muy bien. También, y bueno, yo tenía también esta es una oportunidad para, lógicamente, para que todos los integrantes del programa tengamos una presencia activa gracias acá al esfuerzo que está haciendo la radio. Así que a todos, Gracias, Jorge. María Amalia quiere tomar la palabra, pero antes me voy a permitir un paréntesis. Veo en la lista de asistentes a muchas personas, todas muy apreciadas, algunas que son habituales en nuestro auditorio virtual, pero alguna que aparece después de muchos años. Y me alegra enormemente ver el nombre de Esdenka Céspedes, que ojalá después pueda hacer uso de la palabra. Me encanta, o habilitar su cámara para poder verla después de tanto tiempo. ¡Qué alegría! Bueno, María Amalia, tú quieres tomar la palabra. Después está también Luis Fernando da Silva Pinto. Adelante, María Amalia. Fantástico. Mira, primero que todo, agradecer a José Luis su presentación, su constancia en la investigación. Realmente desde muchos lugares es una persona muy valiosa. Quería mandar también un abrazo para Pilar, que siempre está también ahí como fiel compañera y trabajando maravillosamente. Y mi cuestión es esta, ¿no? Es verdad que han surgido todos estos, yo por incluir los llamo chequeados, porque son los que también es el nombre que tenemos en Argentina para este sistema de control y de limitación de las fake news. Pero me parece que hay como dos limitantes importantes. Una es que no todo el mundo se molesta o obtiene o accede al dato chequeado. Entonces la participación activa en las redes hace que la información Se cortó, ¿no? Bueno, pero creo que podemos recoger lo que nos estaba planteando María Amalia. sí. Efectivamente, aunque existen estos organismos de verificación
la inmensa mayoría de los usuarios no acude a organismos de verificación. Entonces yo creo que son una asistencia importante para los profesionales del periodismo y para los medios de comunicación, porque nos ayudan en esos procesos de verificación. Y lo que hay que hacer en todo caso con los usuarios no profesionales es insistir en todos los ámbitos de la educación y por supuesto también en el hogar, que en caso de duda, lo que hay que hacer no es hacer circular la información porque nos resulte curiosa, llamativa o porque nos parezca urgente. En caso de duda, lo que hay que hacer es investigar más, leer mejor, incluso directamente leer los textos, porque una de las cosas que ocurre especialmente en redes como Twitter, como Facebook, es que la gente reenvía contenidos que no ha leído directamente. Entonces, en Exacto, caso de sí, duda, sí. leer el contenido, en caso que persista la duda, verificar la información, y en caso de que aún así persista la duda, no difundir. Es decir, es justamente la práctica contraria a la que se está haciendo ahora mismo, que es en caso de duda difundo y ya veremos si es verdad. No, en caso de duda no difundes información a través de WhatsApp, de correo electrónico, etc. Sí, Creo que a esto ver, es lo se que congeló para mí la planteabas. imagen. ¿Cómo estamos? ¿Vos me escuchás? Ahora bien, Sí, 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 ahora sí, bien. Yo nosotros perdí sí. la palabra de Luis, no sé si ustedes me están escuchando a mí o no. Sí, hemos recogido tu pregunta, María Amalia, y la hemos replanteado para poder seguir con el debate. Muchas gracias por tu pregunta, María Amalia. Sí, sí, no quería agregar una Muy cosita, bien. perdóname, que es, de todas maneras Sí. voy a escuchar en la grabación la respuesta, que entendí la línea que ibas, y comentarte que en grupos de periodistas es lo que hago permanentemente. Muchachos, chequeemos esta información, de dónde la sacaron, quién la tiene, porque si no es una invasión bastante fuerte, incluso en grupos de profesionales. No, pero lo otro que nos ha ocurrido varias veces y te quería comentar es que cuando en los blogs, en Facebook, en Twitter, una persona o una organización, no me ha pasado a mí personalmente, digo a mi organización, reincide en el uso de la palabra familia o vida, es denunciada y por lo tanto bloqueada. Muchas veces, no digo ya de algunas comunicaciones que son agresivas, digo de lo normal, de compartir información positiva en un punto, y que pasa esto, ¿no? No sé si tenés esa experiencia, porque ustedes de Navarra tienen un trabajo muy consistente en temas de valores, vamos a decir, ¿no? Bueno, hay guerras sucias en las redes sociales por razones de muchos calibres distintos. Una de ellas es ideológica. Y cuando no hay argumentos para contrastar a nuestro antagonista, lo que suelen hacer algunos usuarios es directamente denunciar a sus antagonistas para intentar acallarles. La red de Internet fue diseñada justamente para crear múltiples caminos para la información, para que el hecho de que se anulara un nodo, y cada uno de nosotros puede ser entendido en términos de nodo de una gran red mundial, aún así la información pudiera seguir circulando a través de otros nodos. Por eso fue diseñada de forma redundante. Creo que está Luis Fernando da Silva Luis Pinto. Fernando, le enviamos un gratísimo saludo al querido amigo Luis Fernando desde Estados Unidos. Grato verte, Luis Fernando, te escuchamos. Adelante. Buenos días a todos. Profesor Orihuela, ¿cuál es su visión, su perspectiva en relación a la salud económica de medios formales de información, a luz de lo que usted describió que pasó con la pandemia y con la desinformación, con el advento de la posibilidad de chequear la desinformación? Bueno, muchas gracias, Luis. Guardo gratísimos recuerdos de muchos de nuestros encuentros por el mundo. Algunos de ellos me parece que fue en Monterrey, varios en Pamplona también. Bueno, como decía al comienzo de mi presentación, esto ha sido para muchos medios de comunicación
además de para muchas otras empresas, ¿no? Pero para muchos medios de comunicación ha sido la tormenta perfecta. Se concentraron las peores condiciones, las peores circunstancias, y todo junto además, ¿no? Porque en momentos históricos en el que la industria de las noticias, de lo que solemos llamar mainstream media, de los medios tradicionales que existían antes de Internet, estaban en pleno proceso de transformación digital y avanzando hacia sus modelos de pago. Repentinamente la pandemia hizo cambiar los planes, acelerar algunos procesos, aflojar el ritmo con otros, porque se dieron cuenta que era importante dejar abierta la información que tenía que ver con la pandemia y con el coronavirus. Pero yo creo que a escala global, tanto el final de la presidencia de Trump en Estados Unidos como el comienzo de la pandemia mostraron qué importante es para la salud de nuestras sociedades y de nuestras democracias tener medios de comunicación fuertes, prestigiosos, con marcas que reluzcan, y que esa información tiene un costo. Es muy difícil para los medios de comunicación como la radio, la televisión o la prensa que existían antes de Internet poder seguir al ritmo de las economías que se instalaron con la información en el mundo digital, sobre todo después de haber cometido ese gran error histórico de los medios que fue regalar la información cuando empezó a hacerse popular la web a mediados de los años 90. Creo que hay una oportunidad para el periodismo de calidad, para los medios que asuman en serio el valor y el rigor de la información, que no todos van a conseguir sobrevivir, desgraciadamente. El caso de la prensa regional en Estados Unidos es bastante ejemplar en este sentido, y que las fórmulas para sobrevivir no van a basarse necesariamente en la publicidad, como fue el caso de la financiación de los medios antes de Internet. Habrá que crear clubs de contenido muy distinto. Nos vamos a suscribir no solamente a un periódico, sino a un servicio de información que además tendrá contenidos de entretenimiento, películas, series, descuentos para actividades en el mundo físico, etc. La pandemia lo que ha hecho, me parece, Luis, es acelerar procesos que muchos medios de comunicación venían retrasando desde mediados de los 90. Gracias por tu pregunta. Muy bien, no sé si hay otra manito levantada. Gracias. ¿Participar? ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Bueno, no veo otra manito levantada. Ahí está Marcelo Guardia. Grato saludarte, Marcelo. Buenos días. Te escuchamos. Buenos días. Un gusto, profesor Orihuela. Tengo una pregunta muy concreta en base a algunos indicios que estamos siguiendo aquí en Bolivia. Hemos hecho una investigación en la cual hemos detectado que grandes sectores de la población de las ciudades, especialmente, se ha dado cuenta de que los medios no están pudiendo satisfacer bien ese derecho de la información, digamos así, ¿no? O informar correctamente porque están contaminados por otros tipos de intereses. Y también hemos visto que la gente se ha dado cuenta que en las redes también hay mucha información falsa, mucha manipulación e informalidad. Y por su cuenta están como que implementando estrategias de búsqueda de información, estrategias espontáneas, propias, digamos, en base a su intuición, en base a sus posibles contactos, para poder detectar y buscar por propia cuenta información confiable. ¿Conoce usted trabajos o experiencias en relación a esta posibilidad? Bueno, allí la gran corriente que existe, yo creo que desde los años 80 aproximadamente, pero que se ha puesto en boga con motivo de la revolución digital, es lo que se llamaba en Estados Unidos Media Education. Entonces, Media Education lo que hacía era, reconociendo el impacto cultural que tiene la información y el entretenimiento sobre toda nuestra vida, sobre nuestra educación, sobre nuestras democracias, sobre la identidad personal, sobre las relaciones familiares, amorosas, etc., era instruir dentro del sistema educativo formal
en la escuela primaria, en el colegio secundario y en la universidad, no solamente a los estudiantes de periodismo, sino a todo tipo de estudiantes, acerca del modo de gestionar la información en una sociedad que se caracteriza precisamente por la sobreabundancia de fuentes. Entonces me parece que la respuesta más breve a la pregunta es recuperar aquella media education que ahora hemos rebautizado como alfabetización digital. La alfabetización digital consiste en la incorporación en todos los niveles de la enseñanza formal de técnicas de trabajo, metodologías para aprender a seleccionar, a filtrar y a contrastar información y contenidos de calidad en la red Internet. Creo que esta sería la palabra clave. Hemos evolucionado de media education a alfabetización digital y creo que esto tiene que ser la gran apuesta. Gracias, Marcelo. Gracias. Muy bien. No sé si hay alguien más. Bueno, he tenido la alegría de ver la imagen de Claudia Zdenka Céspedes. Muy bien. Sí, ¿cómo está? Muchas gracias. Disculpe que no le esté hablando, como ve, estoy con un invitado también que está de vacaciones y de esta manera es que me puedo conectar. Yo solo agradecer y resaltar que gracias a este medio, la capacitación en comunicación y en todas las áreas se ha hecho accesible a múltiples profesionales y no profesionales también. No sé ustedes, pero todos hemos estado en un diplomado, en un curso, o sea, nos ha dado aquí o sobrevives o te mueres, dicen, ¿no? Entonces, la adaptación de todos nos ha tocado adaptarnos a esta nueva realidad y gracias a estos medios poder compartir la generosidad de los profesionales, como en este caso de José Luis Orihuela, de poder escuchar de primera mano y hacer nuestras consultas, una cosa que no hubiera sido capaz de pasar antes, ¿no es cierto? Entonces, estos espacios se han generado y creo que van a afectar la comunicación en todos los niveles, en un nivel incluso ontológico. Como ven ustedes aquí, yo tengo un niño que de hecho ya se está educando con lo que es la teleeducación, entonces eventualmente vamos a ver cómo son los cambios y los impactos de todo esto. Mil gracias a todos y especialmente al expositor por compartir su experiencia. Gracias. Muchas gracias, Zdenka. ¿Cómo se llama tu invitado? Mi invitado se llama Nicolai, generalmente él es el que usa el Zoom, o sea que pensó que la clase era para él. Bueno, hola Nicolai, un saludo desde España. Hola, dile, mira, desde España. Hola Nicolai. Hola. Muchas gracias por participar. Claudia Zdenka, ¿estás en Cochabamba? ¿En Cochabamba, Claudia Zdenka? Sí, estoy en Cochabamba. Bueno, una alegría verte de tanto tiempo. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Yo de mi parte... Yo también tengo una pregunta. A ver, por favor, María José, sí, adelante. Bueno, tal vez va a parecer bien simple, no sé, pero este tiempo de desinformación y desde hace mucho, me pregunto, ¿cuál es el interés de las personas que generan tal desinformación? ¿De dónde se toman el tiempo? ¿Quién los financia para estar extrayendo un logo, imitar las portadas de medios? ¿Cuáles son los intereses? ¿Hay intereses políticos? ¿Hay económicos? ¿Cuál es el interés de desinformar a ese nivel, a veces en las cosas más absurdas incluso? ¿Qué hay de la desinformación? La desinformación, María José, es un fenómeno bastante complejo en el que en un abanico muy amplio se extienden prácticas desde las aparentemente inofensivas, como puede ser un meme humorístico, hasta manipulaciones de la información que tienen como objeto crear caos, anarquía en una ciudad. Como se hacían en las viejas técnicas de guerrilla de la información. Entonces, el espectro de motivaciones detrás de la circulación de noticias falsas es igualmente variado. Hay quienes les anima sencillamente el hacer una broma y ver si esa broma circula y eso les produce satisfacción, aunque esa broma, cuando estamos en entornos de información que afecta a la salud,
puede tener consecuencias. Impedir que una persona pues, acceda a la vacunación porque a través de una broma se divulgó que aquello no era efectivo o que la vacunación incorporaba un chip de Bill Gates o cosas por el estilo. De allí avanzamos hacia las motivaciones económicas. Hay sitios de noticias falsas, de noticias escandalosas, insólitas o imposibles, que existen porque existe publicidad para ellos, sencillamente porque hay mucho tráfico originado en los clics que en redes sociales genera esa información por lo espectacular de sus titulares. Entonces hay granjas de medios digitales dedicados a las manipulaciones informativas, a los memes, a la desinformación, a la parodia, sencillamente porque eso tiene un impacto económico directo. Hay razones ideológicas o políticas. Si te fijas, los debates nacionales que tenemos en todos nuestros países acerca de si hay o no hay que confinar a la población, cuándo hay que vacunar, a qué grupos de edad, etcétera, tienen una dimensión también política. Es una crisis que se está manejando también políticamente. Entonces, los opositores a la gestión gubernamental de esta crisis utilizan las redes para mostrar que la realidad de la crisis en cada uno de nuestros países es peor o más grave de lo que realmente se está informando en las fuentes oficiales, ¿no? Entonces hay razones económicas, hay razones de tipo ideológico, y está un elemento que ha estado históricamente presente en la comunicación, que es el humor y la parodia. Lo que ocurre con el humor y la parodia es que funciona como tal humor o como tal parodia cuando los consumidores de ese contenido comparten un contexto que les permite entender que aquello se está realizando en broma o como chiste, y en ese sentido hay que tomarlo. Pero cuando esos contenidos se sacan del entorno en el que originalmente se difundieron y pasan a una red social en la que están nuestros abuelos o nuestros tíos, han perdido el contexto de referencia original de esa información, y lo que originalmente fue una broma, ellos se lo pueden tomar en serio. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra. Ya estamos casi al borde de nuestro tiempo, pero yo no quiero quedarme con una inquietud que tengo, querido José Luis. Tú has presentado varios aspectos que, bueno, nos alientan, nos dan esperanza sobre el buen uso de las nuevas tecnologías, el caso de los podcasts o los newsletters, que realmente son una potencialidad, ¿no? Pero al lado de eso están los peligros, los grandes peligros que de manera global se ha bautizado como infodemia, que el nombre viene de la pandemia, ¿no? Es una pandemia, infodemia, o sea, tiene una connotación negativa. Y si bien frente a la pandemia tenemos la esperanza de la vacuna, mi inquietud es cómo podemos vacunarnos, qué tipo de vacuna podemos desarrollar frente a esta infodemia en su aspecto más negativo, ¿no? Ya se ha mencionado aquí mismo algunas iniciativas que podríamos tomar a título particular, individual, ¿no? Pero como nación, como país, como sociedad, como Estado, ¿podríamos tomar algunas formas de previsiones o de vacunación? ¿Qué opinas tú o cuál es tu opinión personal sobre la posibilidad de alguna intervención del Estado para regular y controlar estos excesos? Horror. Horror. Horror, sí. Vamos a ver, la respuesta de choque que tenemos frente a la infodemia es lo que se ha llamado verificación, en inglés fact-checking, ¿no? Frente a fake news, fact-checking ha sido la respuesta o el tratamiento de choque. Ese sería, digamos, en el corto plazo, en el plazo inmediato, la respuesta que desde las sociedades podemos dar a esto. Y como les decía, los organismos de comprobación de datos, de verificación incluso del discurso público, no solamente de datos, en la mayor parte de los casos están formados por periodistas, es decir, es una tarea eminentemente periodística, y son medios que con toda propiedad podemos llamar
periodísticos también los organismos o las agencias de verificación de datos. En el medio y largo plazo, la vacuna es la educación. Por eso hablábamos de alfabetización digital, de cómo tenemos que incorporar la reflexión acerca de los medios y del uso de medios digitales dentro de todos los procesos de enseñanza. Y en cuanto a regulaciones del Estado, cuanto más lejos estén del intento de controlar el discurso público, mejor. Desgraciadamente, tanto en América Latina como en Europa tenemos experiencias históricas desastrosas cuando los estados se han puesto a regular por ley lo que se supone que es la verdad. Entonces me parece que por ahí no van las cosas van por la educación, que es alfabetización digital, y por el autocontrol, que es lo que podría ser la verificación de datos y las agencias de fact-checking. Muchísimas gracias, Fernando, de nuevo por la invitación a participar en tu espacio, a todos los compañeros que nos han escuchado y participado hoy en esta sesión. Y nada, como decías en tu presentación, yo calculo que en el mes de septiembre ya estará en las librerías mi nuevo libro, donde hablo de todas estas cosas, que se titula Culturas Digitales, y creo que les va a resultar de mucho interés a los seguidores de este foro. De modo que, si te parece, cuando ya esté el libro disponible, podemos volver a hablar, así te cuento un poco su proceso y sus contenidos. Gracias de nuevo. Gracias a ti, querido José Luis. Hemos tenido una hora muy fructífera en cuanto a inquietudes, compartir información, análisis. Ese es el propósito que tiene este auditorio virtual. Agradecer también la presencia de todas las personas que se han dado tiempo de acompañarnos. Recuerden que esto queda guardado en el Facebook y en el YouTube de Radio Cancha Parlaspa, Cochabamba, Bolivia. Y bueno, despedirnos. Estamos terminando un primer ciclo del auditorio virtual, un ciclo que ya estaba programado con anterioridad, hasta este viernes, hasta hoy. Tenemos que empezar después de un breve receso con un segundo ciclo en el que vamos a esperar también sugerencias de parte de ustedes, de actividades, no solamente conferencias, conversatorios, sino cualquier otro tipo de actividad como tradicionalmente recibía un auditorio. Tenemos, por ejemplo, veo ahí la presencia virtual de Adalid Contreras, colega boliviano de gran prestigio internacional, con quien también queremos concretar un encuentrito, querido Adalid. Tenemos que concretar un encuentro dentro de este auditorio virtual a breve plazo, ¿no? Un gusto saludarte, te escuchamos rápidamente, por favor. Por supuesto, Fernando, cuenta con ese encuentro. Tú me dices cuándo y ahí estaremos. Solamente quiero felicitar a José Luis. Brillante su exposición. Ciertamente, ciertamente. Muy bien. Eso es lo bueno de que nos estamos contactando entre colegas, profesionales, personas, ciudadanos en general, sobre temas de tanta actualidad como este, ¿no? Además, tenemos nuestro grupo WhatsApp, que se llama justamente Auditorio Virtual, que nos sirve para intercambiar información concreta. En ese marco, José Luis, vamos a estar muy atentos a la fecha de presentación de tu libro y ojalá podamos transmitirlo, pues, simultáneamente por las redes sociales de Radio Cancha Parlaspa, que tiene mucho interés en todo esto. Bien, si no hay nada más, entonces un abrazo, cuídense mucho y será hasta la próxima oportunidad en que el auditorio virtual Jaime Reyes nos convoque. Gracias, María José, desde Radio Cancha Parlaspa. Muy buenos días. Gracias a todos, saludos. Chao, chao, chao. Gracias, chao. Gracias, hasta luego, gracias por participar a todos.